Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Sean bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito de chismes, exclusivas y noticias del mundo del espectáculo turco. Soy, y no puedo estar más emocionada de tenerlos conmigo hoy. Prepárense porque hoy vamos a desatar una tormenta de información jugosa. Hoy, como lo prometí, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado hirviendo a fuego lento en los mentideros del mundo del espectáculo, un tema que ha generado ríos de tinta digital y un sinfín de especulaciones dignas de la mejor novela turca, el supuesto drama, el misterio, la telenovela en la vida real entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, mi gente, lo escucharon bien. Después de años de un silencio casi sepulcral, de rumores que susurraban al oído como fantasmas, de miradas esquivas y silencios que gritaban más que 1000 palabras, parece que Demet Özdemir, finalmente ha decidido romper el silencio. Sí, mi gente, ha decidido abrir su corazón y aclarar, de una vez por todas, qué fue lo que realmente pasó, que se escondía tras bambalinas con Can Yaman. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este océano de chismes y verdades a medias, quiero pedirles un favor gigante, un favor que me ayudaría muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo turco, si son nuevos por aquí. Si acaban de descubrir este oasis de información y les gusta estar al tanto de absolutamente todo lo que pasa con sus estrellas turcas favoritas, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Es gratis, es fácil y les aseguro que no se arrepentirán. Y por supuesto activen esa campanita traviesa para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, con noticias exclusivas, chismes jugosos que nadie más tiene, y análisis a fondo de los dramas más candentes que sacuden el mundo del espectáculo. No se lo pueden perder, se los prometo. Créanme, no querrán ser los últimos en enterarse de la última bomba. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos trajo aquí hoy. Como todos ustedes saben, y si no lo saben, aquí estoy yo para iluminarlos. Demet Özdemir y Can Yaman fueron, sin lugar a dudas, una de las parejas más queridas, más explosivas y más comentadas de la televisión turca. Su química en la pantalla, en la exitosísima serie Erkenci Kuş, era simplemente innegable. Era palpable como el aire que respiramos, era magnética como dos imanes que no podían evitar juntarse. Prácticamente incendió las pantallas de televisión en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por el Medio Oriente. Y claro, esa química avasalladora, esa conexión que traspasaba la pantalla, se tradujo en una legión de fans, un ejército de seguidores que soñaban con que su amor, el amor de Sanem Can, traspasara la ficción, rompiera las barreras de la actuación y se convirtiera en una realidad tangible. Durante el rodaje de la serie, los rumores de un romance entre Demet y Can eran constantes, persistentes como una sombra que los seguía a todas partes. Las revistas del corazón, los programas de chismes y las redes sociales ardían con cada nueva evidencia de su romance. Las revistas estaban llenas de fotos robadas, de encuentros secretos capturados por paparazzi astutos, de miradas cómplices que parecían gritar un amor que no se atrevían a confesar. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos, obsesionados, analizando cada gesto, cada palabra que se escapaba de sus labios, cada publicación en redes sociales en busca de una confirmación oficial, de una pista reveladora, de una migaja de pan que les indicara el camino hacia la verdad. Sin embargo, a pesar de toda la evidencia circunstancial, a pesar de la presión implacable de los fans y la prensa, ni Demet ni Can confirmaron nunca oficialmente su relación. Siempre mantuvieron un hermético silencio al respecto, una muralla infranqueable que alimentó aún más la especulación, el misterio y, por supuesto, la sed insaciable de chismes de sus seguidores. Y entonces, de repente, como un trueno en un día soleado, la serie terminó. Erkenci Kuş llegó a su fin. Y con ella, aparentemente, también terminó la conexión entre Demet y Can. Después del final de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados, caminos que parecían dirigirse en direcciones opuestas. Can Yaman, con una ambición desbordante y un talento innegable, se mudó a Italia, la cuna del arte y la cultura, donde continuó su carrera actoral, protagonizando exitosas series como Viola come il mare y conquistando el corazón del público italiano. Demet Özdemir, por su parte, fiel a sus raíces y con un talento que brillaba con luz propia, siguió cosechando éxitos en Turquía, con proyectos como Doğduğun Kaderindir y Anfara, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y conmovedores. Pero aunque el tiempo pasó inexorablemente, aunque ambos siguieron adelante con sus vidas profesionales y personales, la sombra de su relación, o supuesto romance, siempre los persiguió como un fantasma del pasado. Los fans no olvidaban Erkenci Kuş, no olvidaban la magia de Sanem Can,
no olvidaban la química explosiva entre Demet y Khan. Se seguían preguntando una y otra vez qué había pasado realmente entre ellos. ¿Por qué se habían separado? Había habido una pelea monumental que destruyó su relación. ¿Existía la más mínima posibilidad de una reconciliación en el futuro? Las preguntas eran infinitas, las respuestas escurridizas. Y ahora, después de años de silencio y especulación, la bomba ha explotado. Según una exclusiva de una importante revista turca, una revista que se caracteriza por tener fuentes confiables y cercanas a las estrellas, Demet Özdemir ha decidido, finalmente, hablar abiertamente sobre este tema. En una entrevista que promete ser sincera, reveladora y sin tapujos, Demet supuestamente ha roto el silencio que la aprisionaba y ha contado su verdad, su versión de la historia, sobre su relación con Can Yaman. Obviamente, como es de esperar, todavía no tenemos acceso a la entrevista completa. La revista está guardando la información como un tesoro precioso, esperando el momento adecuado para revelarla al mundo. Pero afortunadamente para nosotros, la revista ha publicado algunos extractos jugosos, algunas pinceladas que nos dan una idea de lo que Demet ha revelado en la entrevista. Y créanme, mi gente, es jugosísimo. Es más picante que un plato de salsa turca. Según estos extractos, Demet ha confirmado lo que muchos sospechábamos: sí, hubo una relación entre ella y Khan durante el rodaje de Erkencikus. No fue un simple rumor inventado por los medios, no fue una estrategia de marketing orquestada por las productoras. Fue algo real, algo que existió, algo que sintieron. Sin embargo, también ha explicado que la relación fue mucho más complicada, mucho más intrincada de lo que parecía desde afuera. No todo era miel sobre hojuelas, no todo era amor y felicidad. Demet ha revelado que la presión mediática, el acoso implacable de los paparazzi y la obsesión de los fans fueron factores que hicieron que la relación fuera casi insoportable. No podían salir a la calle sin ser perseguidos por un enjambre de fotógrafos. No podían tener una cita tranquila sin que alguien los fotografiara y publicara las imágenes en las redes sociales. La constante atención pública, la falta de privacidad, hizo que la relación fuera muy difícil de mantener, asfixiándola lentamente hasta que se agotó. Además, Demet ha insinuado que también hubo diferencias de personalidad, incompatibilidades irreconciliables entre ella y Khan. Si bien se atraían mucho físicamente y tenían una gran química en la pantalla, no siempre estaban de acuerdo en todo. Tenían diferentes prioridades en la vida, diferentes ambiciones profesionales y diferentes formas de ver el mundo. Estas diferencias con el tiempo crearon fricciones y tensiones que erosionaron la relación. Pero lo más sorprendente de todo, lo que ha dejado a muchos boquiabiertos, es que Demet ha revelado que la ruptura no fue tan dramática, tan escandalosa como se ha rumoreado durante años. No hubo una gran pelea, no hubo gritos, no hubo portazos, no hubo un escándalo público que salpicara a los medios. Simplemente la relación se fue desvaneciendo poco a poco, como una vela que se consume lentamente hasta que se apaga. Ambos eventualmente decidieron que era mejor seguir caminos separados, que era lo más sano para ambos. Demet ha dejado claro que no guarda rencor a Khan. De hecho, ha dicho que le desea lo mejor en su carrera y en su vida personal. También ha admitido que guarda buenos recuerdos de la época en que trabajaron juntos en Erkencikus, que fue una experiencia que la marcó para siempre. Ahora bien, como siempre les digo, es importante tomar esta información con pinzas. Recordemos que solo tenemos acceso a algunos extractos de la entrevista. No sabemos el contexto completo de las declaraciones de Demet. Además, es posible que la revista haya exagerado algunos detalles para generar más interés, para vender más ejemplares. Pero independientemente de lo que haya dicho Demet en la entrevista, lo cierto es que esta revelación ha causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y más allá. Los fans de Erkencikus, los que siempre creyeron en su amor, están enloquecidos, divididos entre la decepción y la esperanza. Las redes sociales están inundadas de comentarios, opiniones y debates acalorados sobre el tema. Muchos fans se sienten decepcionados al saber que la relación entre Demet y Khan no fue tan perfecta como ellos imaginaban, que no era un cuento de hadas con un final feliz. Otros, en cambio, se sienten aliviados al saber que no hubo un drama tan grande detrás de la ruptura, que no hubo infidelidades ni traiciones. Pero más allá de las opiniones de los fans, lo importante es que Demet ha roto el silencio y ha contado su verdad, su versión de la historia. Ha puesto fin a años de especulación, ha cerrado un capítulo de su vida y ha seguido adelante. Y eso, sin duda, es algo muy valiente, algo que merece ser reconocido.
Ahora, la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿responderá Can Yaman a las declaraciones de Demet? ¿Dará su propia versión de la historia, contando su perspectiva de lo que sucedió? ¿O preferirá seguir manteniendo silencio al respecto, como ha hecho hasta ahora? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla, de su trabajo como actores, y seguir soñando con que algún día, quizás, vuelvan a trabajar juntos, aunque sea en proyectos separados. Y hablando de talento, quiero recordarles que ambos, tanto Demet como Can, tienen proyectos muy interesantes en marcha. Demet está protagonizando una nueva serie en Turquía que está siendo todo un éxito, consolidando su posición como una de las actrices más populares y queridas del país. Y Can, por su parte, sigue triunfando en Italia con Viola come il mare, demostrando su talento actoral y conquistando al público italiano con su encanto y carisma. Así que tenemos mucho para seguir disfrutando de su trabajo, para seguir admirando su talento. Y bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante esta información sobre el drama entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que esto es solo una pequeña parte de la historia. Habrá que esperar a que se publique la entrevista completa para tener una visión más completa de lo que realmente pasó entre ellos. En resumen, hoy hablamos sobre la supuesta ruptura de silencio de Demet Özdemir respecto a su relación con Can Yaman, una relación que nació en el set de Erken Cikus y que mantuvo a los fans en vilo durante mucho tiempo. Analizamos los extractos de la entrevista que se han filtrado y especulamos sobre las posibles reacciones de Can Yaman. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet hizo bien en romper el silencio? ¿Les gustaría ver a Demet y Can trabajando juntos de nuevo? Quiero leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!